¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Ya estamos aquí transmitiendo nuestro discipulado semanal, Luz a las Naciones. Así es que le damos la más cordial bienvenida nuevamente, esposa. Sí. ¿Cómo anda? Qué gusto saludarla. ¿Cómo le va de cuarentena, Muy bien, seguimos adelante. Muy buenas tardes a cada una de las personas que nos están viendo, si nos hacen el favor de compartir, y estamos atentos para sus preguntas, sus comentarios. Entonces, si ya nos hace el favor de poner ahí que ya está listo. Bueno, pues qué gusto verles. Aquí estamos, no estamos sobreviviendo, eso que quede muy claro. Estamos contentos, estamos bendecidos en Cristo, extrañando, claro, la cercanía física, esposa, extrañando el congregarnos, pero estamos unidos en el Espíritu y aparte en Cristo estamos completos y estamos creciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Él nos sigue fortaleciendo y nos sigue preparando. Bueno, vamos a continuar con este discipulado tan importante, esposa, de cómo poder desarrollar una mentalidad de reino, cómo podemos entrar a una comprensión del reino. Desde el punto de vista del Espíritu, nosotros hemos sido trasladados ya a ese reino inconmovible. También le pertenecemos al Señor. Hay un sello de adquisición, ¿verdad? Le pertenecemos. Entonces ahí la problemática está completamente resuelta. Sin embargo, para poder disfrutar de todo lo que es la dimensión del reino, que las características del reino pues son extraordinarias, ¿verdad? Claro. Son buenísimas. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. Y definitivamente, cuando nosotros tenemos paradigmas que se han venido construyendo, que ya tenemos una cosmovisión, pues la verdad, esposa, seamos muy sinceros, es más complejo derribar esas fortalezas. Para el cristiano evangélico, y fíjese bien, esto es una clase otra vez, recuerde que usted está en un aula, no estamos en un templo para empezar, porque ni siquiera se le llama templo donde nos reunimos en la óptica del nuevo pacto. Pero esto no es una predicación, al ser esto un aula, algo que nos ayuda a desarrollar el entendimiento. Usted siéntase en la plena confianza de preguntar y de participar. De hecho, le pedimos nuevamente que este programa lo comparta, ¿verdad, esposa? Claro. Y que tenga toda la confianza de preguntar. La semana pasada hubo demasiadas preguntas, entonces discúlpenos si no alcanzamos todas. Pero el día de hoy es un tema álgido, esposa. Claro. Es un tema complejo, es un tema que de antemano nosotros esperamos en el Señor que no le genere a usted ningún conflicto, que no hiera sus susceptibilidades, pero pues ni modo. Hay paradigmas y hay fortalezas, esposa, que la religión principalmente nos inculcó, y que están siendo parte de que no podamos disfrutar esta plenitud del reino, ¿verdad? Claro que sí. Y el tema de hoy, pues entremos en él, esposa, es el no disociar el reino de Dios del reino de Israel, ¿verdad? Hago esta pequeña introducción en base a una pregunta, ¿sí? Aquí va la primera pregunta y póngase muy lista, esposa, porque vienen las respuestas. ¿Por qué seguimos viendo en congregaciones cristianas la bandera de Israel? ¿Por qué seguimos viendo en congregaciones cristianas danzas hebreas? ¿Por qué seguimos viendo en congregaciones cristianas que se utilizan los candelabros, el chofar, el aceite, que mucha gente se saluda, mantos, la gente se saluda con saludos en idioma hebreo? Primero le hago esa pregunta antes de entrar de lleno. ¿Por qué cree usted que la gente practica eso? Bueno. ¿Por qué cree que muchos pastores inclusive utilizan mucha terminología así en hebreo? ¿Y por qué siguen practicando ritos con este tipo de indumentarias y de prácticas? Quiero dar unos 2 o 3 minutos para ver si hay alguna contestación, porque repito, esta es una escuela. Y hoy vamos a hablar completamente por medio de la Escritura que no se puede estar asociando a Israel con el reino de Dios. O sea, Israel, ahorita vamos a ver la posición que tiene el judío, la nación, totalmente desde el punto de vista del nuevo pacto
y de la Escritura. Bueno, esposa, ¿tendremos alguna No, respuesta? Estoy revisando aquí, todavía no hay ninguna respuesta, ya están algunas personas aquí conectados. Salude mientras hay alguna respuesta. Bueno, pues saludo aquí a las personas, voy a mencionarlas ahorita: Israel Cervantes, el pastor Sergio, Ever Lozano, James Gamboa, Ileana Carrera, Fátima Inostrosa. Fátima me encargó mucho que le mandáramos un abrazo y un beso, se le extraña muchísimo. Valeria Núñez, Sebastián Vela, Emanidia Talavera, ¿la conoce? Sí, cómo no, hermosa señora, mi tía. Sí, un saludo a la señora Nidia. Andrés Bedoya. Póngase los lentes, esposa. Yoli Ríos, Juan Manuel Torrellas, Rosa Ortiz, Fátima de nuevo, está lista, dice. Sara Estrada, un saludo. Eliana Carrera, Julie Mom, Rafael, Francis Torres. Bueno, espéreme tantito porque se nos van a pegar Sí. las preguntas. Juan Torrellas, tenemos la primera respuesta de esta clase. Dice Juan Torrellas: porque creen que Dios es el Dios de Israel y no el Dios de todos. ¿Siguen en el pacto antes de Cristo? Sí, esa es una de las razones. A ver si tenemos otra respuesta, si no entramos nosotros ya directamente, mientras le pedimos que nos hagan el favor de compartir. Y póngase los lentes, no se preocupe, no hay problema. No ha habido otras respuestas, entonces sí, Bueno. ¿quieres continuar? Sí, claro que sí. Nos saluda Letia Maya, José del León, Jacinta López, Jasi. Bueno, lo que pasa es que cuando se utilizan todo este tipo de qué le podemos hablar, de ritos, tradiciones y elementos, Ajá. todavía se cree que tienen poder. Y otra cosa que es muy triste, que le pueden generar a la persona que los use, le pueden generar bendición o inclusive traspasos de unción. ¿Sí? Hay gente que dice: pásame tu manto que está ungido y yo recibo la unción. Tristemente, en congresos, a mí me ha pasado que hubo personas que cobraron hasta 25,000 pesos, esposa, por ponerle un manto donde estaba la unción de varios predicadores, ¿verdad? Es muy triste esto que estamos hablando, es muy triste. Pero también hay otra respuesta, porque en el libro de Timoteo, Pablo le advierte a Timoteo que por favor ya no esté buscando largas genealogías, ¿sí? Claro. Que no se base en eso su predicación. Y tendremos que explicar esto. Saludamos a Blanquis Morales, a Brenda Jaime y a Donaldo Méndez. Fuerte abrazo para todos ustedes. Porque lo que hacían los judíos de ese tiempo, esposa, que asistían a la congregación, era que trataban de encontrar a qué tribu habían pertenecido y buscar en el Antiguo Testamento qué tipo de bendición le habían dado a esa tribu para ellos apropiarse. Entonces, hasta ahora, todavía vemos gente que, estando ya en Cristo, quisiera ser judía. Vemos cómo también muchísimos predicadores, inclusive apóstoles, edifican sobre un pacto que era originalmente para los judíos, pero que en el nuevo pacto cambió completamente la naturaleza del pacto y los participantes. Entonces, mientras la iglesia esté confundiendo el reino de Dios con pertenecer al judaísmo, no va a poder disfrutar a plenitud lo que ya hay en este reino. Mira, aquí hay Sí. una persona de Sandra. Póngase los lentes, por favor. Porque todavía están en el antiguo pacto, siguen tradiciones y paradigmas que no tienen que ver con el reino de Dios. No, o sea, entendimiento. Así es, todo eso, y usted puede participar. ¿Qué más busca la gente en ser parte del judaísmo, verdad? Ponen la fe en lo que pueden ver y tocar, y los líderes siguen practicando estos ritos porque les da jerarquía también. Son algunas de las razones. Pero esposa, esto sería mucho hablar, mucho rollo, si no vamos a la Escritura, ¿sí? Claro. Yo le voy a pedir que primero que nada nos lea Gálatas 6:15. Háganos usted el favor, yo voy a estar aquí explicando por qué este reino trasciende las razas, por qué este reino trasciende todo
y es mucho más poderoso que cualquier reino terrenal, incluyendo el de Israel, ¿verdad? Gálatas 6:15. Gálatas 6:15. ¿Qué dice, esposa? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Perfecto. O sea, en otras palabras, ya en el reino de Dios, que entramos por medio de Cristo, ahí ya la naturaleza humana, vamos a hablar de el linaje humano, cuando habla de los de la circuncisión, ¿de quién está hablando? De los israelitas, ¿sí? Porque el pacto del antiguo pacto, lo que se hacía era que para allá, ¿cómo te diré? La señal del pacto en los hombres era la circuncisión. A los de la incircuncisión se les llamaba a todos los gentiles, a los que no pertenecían del linaje terrenal a Israel. Pero si lo vuelve a leer, dice que estando en Cristo, estos linajes, ¿qué ocurre? ¿Lo puede leer otra vez? Bueno, permíteme un segundo porque ya me... Ya no se los quite. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada. Vale nada. Nada. O sea, en otras palabras, si no estás en Cristo, tengas circuncisión o no tengas circuncisión, estás en las mismas condiciones. Ajá. Sí. Ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Sí, porque para Dios no somos raza terrenal. Aquí es donde empieza, usted va a tener que empezar a desarrollar su fe. Para Dios ya no somos una raza terrenal. Ni un mejor hombre. Ni un mejor hombre. Somos una nueva creación en Cristo. Entonces, el que ande buscando en el judaísmo bendición, identificación, ritos, prácticas, genealogías, está completamente fuera del entendimiento del nuevo pacto. Voy a leer un poquito otras personas antes de ir a los siguientes versículos. ¿Sí, esposa? Jorgito Iniestra, pastor, qué gusto saludarte, dice. ¿Creen que la raíz judía les dará más luz? No sé si entienden que la raíz del reino no es judía, sino celestial. Así es. ¿Podría ser en el Apocalipsis hable de que vendrá por su pueblo y esto está mal entendido? También puede ser, pero nuevamente, vamos a la luz de las Escrituras. Le di un chorro de versículos que tenemos que leer. Adelante, esposa. Vamos a leer, vamos en Romanos 9, del 3 al 5. Y vamos a explicarlo. Vamos a acabar con este paradigma para que usted sepa que pertenece a la raza más poderosa sobre la tierra, al linaje de Cristo, no de ninguna raza terrenal. Dice, ¿por qué deseara yo mismo ser anatema? ¿Por qué deseara, verdad? Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok. Vuelva a leer, por favor, la primera parte. Porque deseara yo mismo ser anatema, Ajá. Separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí él está diciendo que él todavía tiene un apego emocional. ¿Sí? Deseara yo separarme de Cristo por este apego que yo tengo. Claro que lo está diciendo en un sentido figurado, ¿sí? O sea, lo está diciendo desde un punto completamente terrenal, humano, donde está diciendo, bueno, yo tengo una liga con esta gente. Dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y, ojo, ¿las qué? Promesas. Promesas. Esto es clave para poderlo entender, familia. Hay que diferenciar la promesa y las promesas. Ok, sí. ¿Sí me está captando? Sí. ¿La promesa a quién le fue hecha? ¿Al pueblo de Israel? No. ¿La promesa? La promesa, ¿a quién le fue hecha? ¿La agarré en curva? La promesa es La Cristo. promesa le fue hecha a Abraham. Ah, ok. Pero le hago una pregunta. Cuando le hacen la promesa a Abraham, ¿él era judío? No. No. La promesa le es hecha a Abraham que no era judío. Uh-huh. Era de Ur de los Caldeos. Sí. ¿Sí? De quien requiere que se le da la orden, salga de su tierra y de su parentela. En otras palabras, corte
con un entendimiento de cultura familiar y también termine con su parentela. Otra vez, sal de tu tierra, cultura regional, y de tu parentela, cultura familiar. Okay. Y dice que a él le es hecha la promesa de que en él serían benditas todas las naciones, pero no es en él, en tu simiente. En tu simiente. La simiente, ¿quién es? Cristo. Cristo. Entonces, ojo, por eso Abraham es padre según la carne del pueblo de Israel, también de los árabes, en Ismael, fíjese bien, en Ismael, por causa de Agar, es padre de los árabes. Con Sara, es padre de los judíos. Y por causa de Cristo, es el padre de la fe de los cristianos. Claro. Pero no, en Cristo ya no estamos hablando de haber nacido de una raza terrenal, sino, si es en Cristo, de una raza celestial. Sí. Esa es la promesa. ¿Sí queda claro? Claro. Ahora, las promesas es otra cosa. Pero hay algunos comentarios. ¿Me permite, esposa? Sí, claro. Eliana Carreras dice: Apóstol, por favor explique brevemente por qué sigo aguardando el sábado en Cristo, cómo dejó de ser esto importante. Bueno, es otro tema, mija, pero yo no conozco ya mucha gente que guarde el sábado. Después lo explicamos, ¿verdad? Graciela Ortiz: en estos tiempos se usa mucho de ser padres espirituales. Es otro tema, después lo vamos a hablar. Para el nuevo pacto todos somos iguales, no hay rangos ni jerarquía, somos iguales con asignaciones, o estoy mal. Amparo tiene toda la razón, todos somos hijos, no hay jerarquías, pero hay funciones de entendimiento. Jairo Márquez: soy el apóstol Lucas Márquez. Un abrazote, compadre, y Rosy cada día más bella, de acuerdo con eso. Mi Gracias. Compadre Lucas, un abrazo, te amamos mucho. Bueno, vamos a buscar más preguntas, pero por lo pronto seguimos. La promesa le es hecha a Abraham sin ser judío. Sí. Ahora, una vez que la raza judía ya es introducida, o el pueblo judío, a través de Isaac, ¿sí? El hijo de la promesa. El hijo de la promesa terrenal. Sí. A ese pueblo le es dada las promesas. ¿Sí? Claro. Solamente que recordemos que aquí está lo clave de esto, ¿sí? Para que por favor lo podamos entender. Y nuevamente, le repito, esto es una escuela, pregúntame, como dice el hermano Derbez. Las promesas para el pueblo de Israel fueron condicionadas, ¿sí? En el pacto de Moisés. Pero no nada más eso. Las promesas que se le hicieron al pueblo de Israel, todavía no estoy hablando de los que estamos en Cristo, el carácter de estas promesas eran territorios físicos, llamado Canaán, y esposa, reducidos. Claro. A los que estamos en Cristo no se nos ofrece ya un territorio reducido. Sí. Somos dueños de todo el universo y de toda la tierra. Esto es para que usted le dé un aplauso hoy al Señor y se sienta muy feliz de estar en Cristo, no de estar en Moisés. Claro. No de pertenecer a una raza terrenal. Ahora, estas promesas, inclusive, que se le dan a Israel, muchas de ellas no quedaron cumplidas. ¿Por qué? Porque al ser condicionales, no llegaron a ellas. ¿Sí? Ok. Era imposible. No, pues sí, era imposible. Y por eso aún mismo hoy vemos que el pueblo de Israel tiene tantos conflictos, porque muchas de las promesas territoriales, físicas, ni siquiera las alcanzaron por estar condicionadas. Bueno, pero aquí viene algo glorioso. Para nosotros, al estar en Cristo, todas las promesas fueron hechas sí y amén en Cristo Jesús. Cumplidas todas. Ahora somos herederos de todas las cosas, no por nosotros mismos, sino por estar en Cristo. Entonces, mire, voy a seguir leyendo, ¿sí? La promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Hasta qué versículo era, esposa? Véalo por favor. Hasta el 5. Al 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, ¿sí? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok, vamos ahora a leer otro bloque de la palabra. Entonces, ojo,
Ellos tenían las promesas y eran condicionadas. Pregunta Luz Dari Suárez, ¿por qué eran condicionadas? Porque estaban condicionadas, Luz Dari, a que ellos fueran obedientes no a una parte de la ley, sino a toda la ley, ¿sí? Y no lo pudieron cumplir. Ellos, acuérdense una cosa, y esto va a ser muy fuerte. Por favor, yo necesito que abra su entendimiento, y porque esto es bien importante también aclarar, esposa. No estamos en contra del pueblo judío. ¿Sí queda claro esto? De lo que tenemos que tener importante, Luz, es que estar en Cristo ya no está conectado a un linaje terrenal. Y que el reino de Dios no depende de un linaje terrenal para el disfrute de él, sino de qué depende realmente, esposa, que disfrutemos de nuestra realidad en el reino. A ver si usted me lo puede decir. Que lo podamos tomar, primero creer en el Señor. Creerlo, sí, así entramos. Entramos y luego renovar el entendimiento para poder ver, pero poseer lo que ya se nos ha sido dado en Cristo. Y el incremento de Cristo. Claro, el incremento. Entonces, estos vamos a decir, son los elementos que tendremos que tener muy claro, pero no las prácticas de ritos. Mucho menos estar buscando en un linaje terrenal la bendición celestial y espiritual, y que no está limitada a cuestiones físicas, sino primeramente a las más poderosas, que son las espirituales, y luego respecto a la tierra, fíjate qué glorioso, y respecto a la tierra, no un pedacito de Oriente Medio, no, de toda la tierra, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ya no estamos hablando de un pedacito, ¿sí? Dice Luz Dari, gracias apóstol. Ok, qué bueno que ya quedó entendido, mija. Por eso el nuevo pacto es superior. Y por eso el nuevo pacto nos conviene a nosotros operar en él. Esto es para gente ya con entendimiento y con inteligencia. Ok, siga compartiendo por favor, pero que quede muy claro, no estamos en contra del pueblo de Israel. Lo que pasa es que ahorita vamos a ver en qué posición quedó el pueblo de Israel. Adelante, esposa, por favor. Vamos a leer Romanos 9 del 6 al 8. Sí, el bloque Dice, que habíamos dicho, sí. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ay, nada más, fíjese, nada más. Vuélvamelo a leer, por favor, Patica. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, para Dios, no todos los que en la carne son israelitas, no todos son israelitas de acuerdo al concepto del nuevo Israel que Dios tiene. Okay. Otra vez, ¿sí? De acuerdo a un concepto territorio, raza, había un Israel. Sí. Después de Cristo hay otro Israel. ¿Sí lo está captando? Claro. Ok. Saludamos al pastor Sergio Carrasco, un fuerte abrazo. A Violeta Chila, Gerardo Mendoza, querido Jerry, a Reino, nuestra cultura de origen, hermanos poderosos, Gilberto Ordóñez, pastor, Abraham González, César Daniel Fagún, Pascuala Severino, Jorge Mendoza, a Vicente Germel, Francisco Cofré, Paola Orrillo, un abrazo a todos. Esto va a ser bien importante. Laurita Garza, un abrazo. Dice Ligia Alvarado, un fuerte abrazo para ella y para Luceli. El Israel espiritual, claro. El Israel en Cristo, podemos llamarle. Entonces claro. Está diciendo, de ese Israel, el original, el que tenía el que era de una raza física, el que había nacido en un territorio, yo ya con ellos tengo un trato especial, si están en Cristo o no están en Cristo. Porque ahora los que están en Cristo es el nuevo Israel en Cristo. Sí, le llaman aquí el Israel espiritual, claro que sí, pero hay que entenderlo, yo lo describiría más como el Israel en Cristo. Okay, sí, para nada más para una idea, ¿sí? Sergio Ugarte, pastor Sergio, un abrazo. En la promesa hecha a Abraham se establecía un reino que sería establecido por Cristo, introducido a través de Israel y no Israel como fino reino. Israel fue un medio, claro, sí, y un tipo profético de la iglesia, claro, pero Israel no entendió que era un medio, ellos creían que eran un fin. Por eso ellos querían que se restaurara el reino de Israel. Reino Origen, nuestra cultura, dice un fuerte abrazo para ustedes también. Amparo González, gracias por enseñarnos, es nuestra pasión hacerlo, ¿sí?
Entonces, bueno, ¿queda claro hasta ahí? No todo el Israel. Vuelva a leerlo porque esto es contundente, ¿sí? Contundente, ese versículo es contundente. Saludos al pastor Gerardo Jerry. Saludos a Laura que nos ama como pastores. Gracias, Laurita. Vuelva a leer el 11, por favor, ¿sí? El 11. No, el 6, el 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Ok, en otras palabras está diciendo, la palabra de Dios no falló. En otras palabras, lo que se les prometió no falló. No falló. Lo que pasa es que como ahora la promesa tenía que cumplirse en Cristo, no falló la promesa ni la palabra. Fallaron quienes no lo entendieron. Y entonces explica quiénes son los verdaderos israelitas. Adelante. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Contundente. ¿Sí queda claro, Grace? Sí. Ahora el 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No todos, sino que la descendencia terrenal iba a ser en Isaac. ¿Sí? Esa era su descendencia terrenal. Por eso también está excluyendo ya, otra vez, fíjese bien, al pueblo de árabe. En una descendencia terrenal, primero, la promesa había sido en Abraham que se cumpliría en Cristo. Pero para el linaje terrenal era el que estuviera en Isaac. Ahora sí, el que sigue, esposa. El 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Ay, caray, otra vez. Entonces ya aquí dice, ok, ahora nos pasamos al plano de los hijos de Dios. Los que son ni siquiera, otra vez, ¿sí? Ni siquiera la raza confirmada en Isaac. Son hijos de Dios. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No según las promesas. Sino promesa. Según ¿por qué? Porque la promesa tenía que ver con el advenimiento de Cristo. Y cuando Cristo estuviera presente, ahora sería una nueva raza. Que sustituiría, ojo, más bien no que sustituiría, simple y sencillamente que ya pasaba a la dimensión de los recreados en Cristo. De lo que leímos en Gálatas 6:15, que decía claramente, ni la incircuncisión ni la no, ya no, es una nueva creación. Por eso el nuevo Israel, que no le quiero llamar el Israel espiritual, aunque no está mal, fíjese bien lo que está diciendo. El Israel en Cristo ya no depende de ninguna raza y está conectado no a las promesas, sino a la promesa. Bueno, espéreme porque aquí vienen más preguntas, ¿sí? Otra vez, voy a contestar solamente preguntas del tema. Por la promesa de Abraham hemos recibido la bendición, sí. Por la promesa a Abraham, no por las promesas hechas a Israel, ¿sí? Aunque ahora esas promesas, ojo con esto, que dice que son para los justos, ya nos pertenecen a nosotros, pero como una realidad, ¿sí? Ok. Marley Rivero, saludos familia, totalmente así es, aportando un poco en el antiguo pacto, las bendiciones eran más materiales, claro, y las bendiciones en el nuevo son espirituales. Sí, no solo espirituales, ya no se trata de lugares físicos porque la nueva creación está en lugares celestiales, todos somos reyes, sí, tiene razón, pero ahora, hablando de la tierra, Marley, no se olvide esto, que ahora después la escritura lo va a decir, después lo vamos a leer, ahora toda la tierra, ¿sí? Física, nos pertenece por herencia. Entonces, ya no es un pedacito, ahora es toda la tierra, ahora inclusive es el universo mismo, gloria a Dios. Claro. ¿Sí? George Duarte, entonces hay israelitas que no son judíos, vamos a verlo de otra manera, George. Hay gente que son judíos y que son del Israel físico, que no pertenecen al Israel en Cristo. Sí, continúe, esposa. El 9, porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No sé hasta dónde quieres. No, a ver, yo ya le había dado el parámetro, ¿hasta cuál número? 7 y 8, ok. Entonces, sí, a Sara era el hijo de la promesa, porque de ese linaje vendría Cristo, ¿sí? Pero nada más el bloque para ir hablando específicamente de esto. Sí. Pastor Sergio Ugarte, un abrazo nos manda, ok. En Cristo serán benditas todas las naciones, dice Luceli. Claro, ya todas las naciones. Y la promesa es Cristo, dice Ligia. Perfecto, así es. Nos pertenece todo nos pertenece en Cristo. Aleluya. Dice Luz Dari,
Suárez. ¿Está aprendiendo, familia? ¿Está siendo edificado? Entonces denle un aplauso al Señor para que en todo sea la gloria a Él. Ponga ahí sus manitas o exprese adoración a Él, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos, que Cristo sea conocido más que nosotros, por supuesto. Ok, entonces hasta ahí, ¿cómo va usted, esposa? Bien, ya vamos a continuar con Romanos 9, del 9 al 9:30. Como usted lo tenga anotado, adelante. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Ok, entonces los gentiles, ahora ellos han alcanzado, voy a hablar ya del producto de haberse integrado por medio de la fe, han sido justificados, y le podemos agregar a eso, por medio de la fe y de la justicia en Cristo, ahora, para que se entienda más, pertenecemos a este reino, el cual estamos hablando y edificando. Ok, ¿qué sigue, esposa? Dice el 31, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. No la alcanzó. Otra vez, ¿Por qué? mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. A ver, otra vez, ¿me deja verlo? ¿Dónde dice? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿De qué ley está hablando? ¿De la ley de Moisés? Claro. Ellos querían justificarse por medio de la ley de Moisés y no la pudieron alcanzar. Por eso después Romano dice, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? ¿Qué más, esposa? Dice el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Así es. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así es. Como está escrito. ¿Por qué se dice que tropiezan con la piedra de tropiezo? Porque Cristo ahora viene a pedirles que para introducirlos en la salvación tendría que ser a través de Él. Y ya no pudieron. Por eso cuando yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy antes que Abraham yo era, ya no pueden. Ya no pueden. O sea, esta piedra para ellos no fue de salvación, fue de tropiezo. Dice Bernardita Vargas Soto, gloria al que vive por siempre. Gracias por esta promesa ya cumplida que es Cristo. Así es, la promesa ya se cumplió y las promesas ya somos dueños, porque todas las promesas fueron hechas en Él, sí y amén. Si decimos el Israel en Cristo es sinónimo de decir que es el pueblo nacido de Cristo, claro que sí, es el pueblo que nació de Cristo. Saludamos a Avi Ojeda también hasta Monterrey, les enviamos un abrazo. Continúa, esposa, con el bloque de versículos que habíamos visto. Vamos ¿sí? a continuar con el 33, como está escrito, he aquí pongo Sión de piedra de tropiezo. ¿Otra vez? ¿He aquí? He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y ¿sí? el que creyere en él no será avergonzado. Así es. Iba a ser tropiezo para quien no creyera, pero para el que crea en él, jamás avergonzado. Por eso entramos a esta dimensión superior. Otra vez le repito, no tenemos nada en contra de los judíos, al contrario. Si usted quiere orar bien por los judíos, ore para que conozcan a Cristo, porque la bendición, nosotros ya entendemos, esposa, no es algo, es la persona de Cristo. Entonces, aunque a ellos les ha ido muy bien por haber entendido principios escriturales, podrían estar mucho mejor si tuvieran a Cristo. En otras palabras, esto va a ser muy fuerte lo que voy a decir, pero el que no está en Cristo, sea judío o gentil, no es hijo de Dios por engendramiento. Claro. Adelante, esposa. Saludamos nada más a Lupita P, a Marta Lucía, a Noelia Lima, a Isa Cortés, para todos un abrazo gordo. Siga, por favor, esposa, que se nos está yendo el tiempo. Vamos a Romanos 10, 21. Adelante. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué duro palabra que se le da al pueblo de Israel. Vuelva a leerlo, por favor. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ojo, no estamos para juzgar a Israel. ¿Está de acuerdo conmigo? Claro. ¿Por qué? Porque esta piedra de tropiezo no era fácil interpretar todo lo que les estaba diciendo. No era fácil. Otra vez, volvemos a los paradigmas, volvemos a ¿qué más? Volvemos a las fortalezas mentales, volvemos a una concepción del Mesías que ellos tenían.
No era fácil. Sin embargo, tampoco podemos defender a este pueblo, esposa. Que como le digo, yo tengo mucho contacto con pastores, con apóstoles, y se me hace triste que estén buscando en Israel la solución, en los ritos, en las tradiciones de los israelitas, que estén buscando su plenitud. Créame que es muy triste, esposa. ¿Sí me está oyendo? Claro. Muy, muy triste. Es algo muy, ¿cómo le diré? Frustrante. A veces quisiera uno decirles que no entiendes que estás en Cristo. Sí, que pudieran entender. Así darles un jalón, ¿sí me entiendes, esposa? Claro. Porque tampoco podemos defender a Israel, no los podemos juzgar. Pero vuelva a leer ya se salió del versículo, ¿verdad? Ya. Bueno, les está diciendo que ellos han sido rebeldes y que han sido contradictorios. ¿Por qué? Porque aún en el antiguo pacto, esto va a ser muy fuerte lo que voy a decir, y por favor no piense como un juicio. ¿Con qué cree que se le comparó continuamente al pueblo de Israel? No sé. No, hasta me da cosa decirlo. A ver, Rebeldes. me da cosa. No. A ver si alguien nos lo dice para que no digan que yo soy maloso, porque yo no tengo nada en contra del pueblo de Israel. Pero ¿con qué cree que se le comparó continuamente? Voy a dar unos minutitos. Dice Laura Castillo, Laura Garza, somos privilegiados, somos una raza cual nunca la había habido, única, claro. Por eso ahora mayores cosas haremos, claro, porque tenemos la vida de Cristo. La clave es que permitir que Cristo sea formado en nosotros, claro, mija, y que la renovación del entendimiento se dé y tumbar estos paradigmas, ¿verdad? César Ramos dice, Dios tomó un pagano, a Abraham, e hizo de él una nación Israel que llegaría a ser el mediador entre Dios y el mundo por medio de Jesús, nacido en Israel, que murió y resucitó como Cristo para que todo el mundo que en él creyera recibiera la ciudadanía del reino y la naturaleza de Dios. Eso era lo que se le daba a Israel como ¿qué te diré? Como misión, dar a conocer al Salvador de todas las naciones. Gerardo Mendoza dice, entonces vas a decir, no es posible imitar a un pueblo que todavía está esperando el Mesías. Claro, Jerry, lo que pasa es que a ellos sí les ha ido bien y hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque porque los principios del Antiguo Testamento eran principios divinos. Claro. Que el que los practicara les iba a ir bien. Y se los enseñaban desde pequeñitos y les creaba esa mentalidad de progreso. Claro, pero no están en Cristo. Dice Luz Dari, necios, no, más fuerte lo que les dice. Con el reloj de Dios, Severino, no. Aquí Eliana Carrera lo dice perfecto. Dice, con una ramera o con una prostituta. Sí, o con una adúltera. Adúltera. ¿Es fuerte esto? Claro. Fuertísimo, fuertísimo. Sí, Charlie Dive así lo dice, igual. Orar para que les sean abiertos los ojos del entendimiento, por supuesto. Era muy fuerte porque ellos continuamente viendo a Dios operar desde una situación externa, milagros, aún ¿cómo te diré? Prodigios, señales, ver la aceptación del Dios vivo de sus sacrificios, todo eso dice que continuamente se iban en pos de otros dioses. Entonces, ojo. Tenían cerrado el entendimiento. Sí, porque dice que estaba endurecido el entendimiento. Por eso dice que estaban parcialmente endurecidos. ¿Qué significa parcialmente? ¿Que en ratitos entendían sí y en ratitos no? No. Que parcialmente es que no todos los israelitas, sino una parcialidad, iban a ser parte del Israel en Cristo. Claro. ¿Sí? Esposa, se nos acabó el tiempo, parece, ¿no? Parece. ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos quedan? Son 7:54. 7:54, nos quedan 5 minutos. Jacinta López Rodríguez, ¿les iba bien en qué aspecto? ¿En lo material nada más? Principalmente, Jasi, pero también acuérdese que si ellos se apegaban a la ley, tenían una buena convivencia, tenían salud. ¿Por qué? Porque eran reglas que les ayudaban. O sea, es que la ley nunca ha sido mala, la ley siempre ha sido buena. El detalle es que no entraron, lo dice Hebreos, al reposo espiritual. Ojo, no entraron a la bendición que es Cristo. Claro. Y que todas las promesas que no lograron por medio de la ley, las hubieran podido lograr por medio de la gracia. Eso es, ¿verdad? Pero otra vez, no estamos para juzgarles, pero tampoco para defenderles. Claro que no, pero pues oramos para que el Espíritu Santo les traiga iluminación, entendimiento para que vean la realidad, claro, y la puedan disfrutar y tomar y poseer. Por supuesto.
Vamos a otro versículo, esposa. Romanos 11:28. A ver, diga. No, 11:28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Qué duro. Otra vez vuelvo a leerlo, ¿sí? Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Lo puede leer en Reina Valera, por favor? Reina Valera. Sí. Si puede, se lo voy a agradecer mucho porque da más luz. Ay, bueno, déjeme ver si lo puedo encontrar aquí. ¿Esa es Reina Valera? No. Bueno, no hay problema. Déjeme le vuelvo a explicar. Dice, en cuanto al Evangelio, ellos son enemigos del Evangelio. Esto todavía es muy fuerte. Si alguien me lo puede poner aquí, compartir como por Reina Valera, se lo voy a agradecer, para que los demás lo puedan leer. En cuanto al Evangelio, ellos se han convertido en enemigos. Ahora, les repito, y lo triste es que toda la gente les hace caravana y pleitesía, como si eso también fuera a, ¿cómo te diré?, a traerles a ellos bendición, porque se ha malentendido de que yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, ¿sí? Otra vez, pero dice que no han sido desechados, ¿eh? Uh-huh. Ojo, no han sido desechados, como nadie en la tierra ha sido desechado. Esa Nadie. era Reina Valera. Ok, entonces NBI, por favor. NBI. Nadie ha sido desechado por Dios. Aquí es donde entendemos la magnitud del amor de Dios. Pero también dice que Él se acuerda, o sea, que hay un trato, no quisiera decir especial, pero Dios nunca olvida, esposa, lo que Él ha dicho. Entonces, lo que Él está diciendo, si yo les di una prioridad por diferentes causas, ustedes llevaban mano, decimos en México, yo no me he olvidado de eso, pero es necesario que vengan a Cristo. Si no es por medio de Cristo, no hay nada, ¿sí? Te lo leo en NBI. Sí, otra vez, por favor. Hoy día muchos israelitas son enemigos de Dios. ¿Más despacio? Hoy día muchos israelitas son enemigos de Dios. Así es. Pero esto los ha beneficiado a ustedes. Sin embargo, Dios aún ama a los israelitas porque eligió a los patriarcas. ¿Por qué dice muchos israelitas son enemigos? No todos, ¿por qué no? Porque unos ya han entendido. Porque unos ya están en Cristo. Ya están en Cristo. Claro. Reconocieron a Cristo como el Salvador. Sí, pero los que no, la otra traducción dice, son enemigos del Evangelio, imagínense nada más. Uh-huh. Beto Benítez, un abrazo, dice apóstol. Entonces la nación de Israel no tiene ningún privilegio del cual goce actualmente. No, Beto. En Cristo no. Tienen el privilegio de conocer la Escritura, tienen el privilegio de haberse mantenido, los que la han obedecido, Beto, tienen el privilegio de que si los obedientes les funciona sus principios, los principios y la palabra, que pudiera decirse que a lo que hagan tenía un cumplimiento, una promesa condicional. Todo lo que ellos hagan, sí, pero ya como hijos de Dios o una nación escogida, si no están en Cristo otra vez, no, Beto. ¿Están fuera de la vid? Sí, así es. Dice, me refiero a que terrenalmente usted siempre ha protegido a Israel como nación. A ver, perdón. Me refiero a que terrenalmente Estados Unidos siempre ha protegido a Israel como nación y mucho tiempo se predicó que era parte de que era el pueblo escogido de Dios. Lo volvemos a repetir. Sí, era el pueblo de la promesa. Sin embargo, por causa de haber rechazado a Cristo, ellos no son parte del Israel espiritual o el Israel en Cristo. Sin embargo, otra vez lo vuelvo a repetir, el obedecer todos los principios dados por la ley les ha traído, hablemoslo así, bendición de esa dimensión. Pero es por su propio esfuerzo. Sí, pero son obras, exactamente. Uh-huh. Es por su disciplina, por su conocimiento, pero no por el hecho de que están en Cristo. Sí, aquí nos ponen el versículo, Marcos Santos. Así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, ¿verdad? Ya lo habíamos leído, esa es la explicación. Ay, qué fuerte está todo esto, ¿verdad?
Pero entonces ya no son el pueblo escogido de Dios, son el pueblo otra vez, a quienes se le hicieron la promesa, otra vez, que quede claro, y de donde vendría la semilla de la promesa. Pero en este momento, lo vuelvo a repetir, para Dios, su casa, su esposa, su pueblo, su nación, son los que estamos en Cristo. Por eso más adelante dice que Él ya derribó la barrera que separaba a los judíos de los gentiles, ¿sí? Y ahora somos una sola nación, pero otra vez lo vuelvo a repetir, en Cristo. La promesa de que ellos iban a recibir todas las promesas y toda la bendición era si recibían a Cristo. Lo rechazaron. Sin embargo, no están desechados. Claro. Es que si hiciéramos un poquito, mire, yo les dejo esto de tarea porque se nos acabó el tiempo. Faltaría nada más un versículo, 11:31. Pero espéreme tantito. Si nosotros fuéramos a Israel, veríamos bares de gays, prostitución, asesinos. Si estudiáramos la historia de cómo han tratado a los palestinos con ha habido violaciones, gente salvaje. ¿Usted cree que Dios va a honrar eso? ¿Usted cree que Dios lo va a aplaudir y les va a decir, porque son una raza que yo les hice una promesa, ustedes pueden pecar y hacer lo que quieran? No. No, porque todos ellos están en Adán. Exactamente, porque hay que entender esto. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, ellos tenían la preferencia, ellos tenían la primera oportunidad, pero lo desecharon. Gracias a Dios que si lo desecharon, entramos nosotros. Eso hay que tener ahí claridad. Pero ¿quién es ahora ese pueblo espiritual? Ese pueblo que tiene la herencia de todas las cosas. ¿Quiénes son aquellos que tienen su naturaleza? ¿Quién es la esposa? ¿Quiénes son los hijos? Pues nosotros los hijos, los que estamos en Cristo. En el amado. Exactamente, por eso no estamos con Cristo. Ni somos los cristianos que creen la religión, no. Estamos en Cristo, en tu simiente, serían benditas todas las naciones. Híjole, pues... Se fue el tiempo. Lea el último versículo, esposa. Sería 11:31. De la misma manera, los que han desobedecido alcanzarán misericordia, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. Así es. En otras palabras, Dios no les ha desechado a nadie. A nadie. Incluyendo a los judíos. Porque también hay antisemitismo. Hay los que sí odian a los israelitas. Hay los que sí están en contra de ellos. Nosotros no. Por eso hay que aclarar. Ellos, ¿por qué cree que odia mucha gente a los israelitas, esposa? ¿Por qué cree que dice que ninguno ya va a entrar, que todos van a ir al infierno? ¿Por qué cree? ¿De dónde sale esa filosofía incorrecta también? Pues debido primero a lo que pasó con el hijo de Abraham, ¿no? No, es principalmente porque dicen, bueno, pues ellos mataron a Jesús. Oh. ¿Sí? Y hay gente que odia, pero entiendo una cosa, por eso no estamos para juzgarles, no tenían todo el entendimiento. Pero Dios no ha desechado a ninguna persona en la tierra. Todo aquel que clamare al Señor será salvo. Tanto judíos como gentiles. No tenga desprecio por los judíos, pero entienda una cosa, en Cristo somos una nueva criatura, pertenecemos a un reino superior que no tiene nada que ver con una raza terrenal. Por eso, olvídese, si usted le ha tenido seguridad o tiene seguridad a que una casa está protegida por untar aceite, de una vez le digo, eso es un insulto. Claro. Para el sacrificio de Cristo. Si usted cree que ¿cómo se llama? Las unciones se pasan con los talit, es incorrecto. Si usted cree que la alabanza judía baja la presencia de Dios, incorrecto. Si usted cree que hay que tener una bandera de Israel en la congregación, no. Si cree que los chofares matan demonios, anda más perdido que el hijo de la Llorona. Total, ya no estamos conectados, no debemos tener un entendimiento de conexión a un linaje terrenal. Estamos en el superior, en el celestial. Que es superior a todo lo demás. Pertenecemos a un reino inconmovible. Familia, espero que esto le haya aclarado más cosas. Mejor hay que aprender la cultura del reino, la cultura que nos es traída por medio de la vida del Espíritu. Bendecidos, nos estamos viendo el domingo a las 12, transmitimos nuestro programa y mañana
a las 12:30 de mediodía, el programa de la Red de Agua Viva con todos los pastores de la red. Gracias familia, Saludos, bendecidos en buenas Cristo. noches.